¿Qué tal, amigos de Ocho Venado? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión sobre la danza. Y miren nada más que me acompaña esta tarde. Por mi lado derecho tenemos al gran maestro Román Castillo Viloria. Mi profe, ¿cómo está? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación y aquí estamos con todo gusto con los amigos. Y por mi lado izquierdo, miren nada más quién está. Tenemos a mi gran maestro y amigo Salvador Reyes. Mi profe, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, igual que el maestro, a este programa. Y bueno, bien, ¿quién está aquí? Tenemos al gran maestro Luis Bravo, mi profe. Muchísimas gracias por venir al espacio de Ocho Venado, maestro. Muy agradecido por el espacio, gracias por estar aquí y poder escuchar a los grandes maestros de la danza de Oaxaca. Pues para comenzar con este foro de reflexión, me gustaría comenzar con unas preguntas que nos mandaron los seguidores del programa de Ocho Venado. Y vamos a comenzar con este tema, que sería la siguiente pregunta. ¿Qué impacto tiene la danza en la vida cotidiana de las comunidades oaxaqueñas? Mi profe Luis sería tan amable de comenzar con esta pregunta que nos mandan los seguidores de Ocho Venado. ¿Qué impacto tiene la danza en la vida cotidiana de las comunidades oaxaqueñas? Creo que la danza es un lenguaje muy amplio y muy diverso que repercute en la vida social y cotidiana, política, cultural de todas las comunidades de cualquier estado o país. Creo que tiene una gran responsabilidad y un elemento tan importante que repercute tanto para la educación artística como la educación para las artes, como la educación para el arte. Entonces creo que cumple una misión muy importante que pareciera que no, pero socialmente tiene un punto culminante bien interesante. Mi profe Salvador, ¿usted qué le parece la pregunta, maestro? ¿Qué impacto tiene la danza en la vida cotidiana de las comunidades oaxaqueñas? Bueno, el impacto que tiene, aparte, como tú dices, la palabra cotidiano, es entender los lenguajes, los simbolismos, el sincretismo que practicamos diario al comer, al caminar, en una fiesta, en una calenda, en un convite, que nos pone de manifiesto lo que somos, la raíz de donde provenimos y posiblemente las modificaciones que tenemos a lo largo de este proceso de vivir en una población, en una ciudad, y que sobre todo nos va a dar esta identidad que de tanto que se ha hablado y que yo creo que en esta plática se va a hablar mucho sobre eso. Sí, wow, maestro, ¿qué le parece a usted esta pregunta que nos hacen los chicos de Ocho Venado? ¿Qué impacto tiene la danza en la vida cotidiana de las comunidades oaxaqueñas? Bueno, haciendo un pequeño momento de historia. Desde antes de la llegada de los españoles, México era no solamente México, todo Mesoamérica ha sido lugares a donde nuestra gente, nuestras culturas bailaban. Para cualquier evento bailaban, tenían una gran visión de cualquier acontecimiento se bailaba. ¿Qué tan importante es la danza? Lo era todo, y hasta nuestras fechas se siguen llegando. Los primeros testigos, lo que acabo de retomar ahorita que acaban de decir los amigos, los primeros testigos e informantes que teníamos o que tuvimos y que dieron testigo a esto, por ejemplo, Sagún, Torquemada, Motolinía, Mendieta, Landa, Durán, Clavijero. ¿Qué tan importante era la danza? Lo era todo. Sobre todo en el nacimiento de un nuevo ser, el casamiento de alguien, la muerte de alguien, el subir a un como guerrero, como sacerdotisa, siempre se bailaba, siempre había un motivo para bailar. A la llegada de los españoles se sorprendieron tanto que en este momento continuamos teniendo esa visión. La danza es todo. No, pues ¿cómo ven ustedes? Claro que el maestro tiene toda la razón en ese sentido, porque la danza desde una perspectiva
tiene una función muy importante, es la columna vertebral de las sociedades, ¿no? Desde el fortalecimiento, la parte de la salud, la parte de la cultura, el fortalecimiento de la identidad y muchos elementos más que son fundamentales. Entonces, creo que qué mejor explicación la del maestro Viloria que apuntala con mucho más exacto todo este comentario. Wow, no, pues excelente, maestro. Y bueno, eso me lleva a hacer la siguiente pregunta, que, bueno, dice así: ¿qué importancia tiene la danza oaxaqueña para la promoción del patrimonio cultural del Estado? Mi profe, ¿usted qué le parece? ¿Qué importancia tiene la danza oaxaqueña para la promoción del patrimonio cultural del Estado? Bueno, como pregunta es muy amplia. ¿Qué tan importante? Caray, insisto en la pregunta anterior, lo es todo. Para nosotros los oaxaqueños, aún con las 17 etnias que tenemos, simplemente el convivir con una, con otra, o de estar simplemente en el centro del Estado, es una importancia el salir, el convivir con la gente y permitirle a uno convivir con la gente, disfrutar de los diferentes momentos tan importantes que tienen, y que sobre todo el que uno lo hagan parte de ese momento dancístico, caray, lo es todo. Quienes hemos vivido en las diferentes comunidades, ¿qué tan importante es la danza? Uy, yo creo que aquí valdría la pena que muchos retomaran y dijeran: hay que salir a las comunidades y convivir con todas las culturas, la forma en que se baila. Y no solamente hablamos de la parte dancística, todas sus tradiciones y culturas tienen un porqué. Sí, claro. Wow, mi profe Salvador, ¿usted ahora sí, cómo ve la pregunta? ¿Alguna observación, alguna respuesta? Primero que es vital. No se puede, perdón, es vital y no se puede pasar de largo, porque todo lo que se hace en la danza es la escenificación cotidiana de las costumbres, de las tradiciones, del sincretismo, de toda esta parte del mestizaje que al menos ahora Oaxaca tiene, y por qué no decirlo, las modificaciones que se van registrando mediante las costumbres o interpretaciones de la vida cotidiana llevado a la escenificación que explica la vida de los pueblos, como lo bien lo dijo el maestro: una boda, un nacimiento, un cumpleaños, una fiesta patronal, titular. Es vital, es vital. No, sí. No, la verdad, y aquí más que el oaxaqueño siente y vive las danzas. Bueno, yo pone una chilena, el profe, y yo ya solito estoy aquí bailando. Ya lo trae de nacimiento uno, el profe. ¿Cómo ve, maestro Luis? Pues no cabe duda que Oaxaca se ha distinguido precisamente por ser tan diverso a nivel cultural, y creo que esta pregunta tiene mucho que ver con la anterior, porque sí repuntala mucho en esta parte de la importancia turística que tiene nuestro estado en relación a nuestras tradiciones, a nuestros trajes coloridos, a nuestra gastronomía, a todo este trabajo que emerge cuando levantas una piedra y sale cultura y sale arte. Creo que eso tiene que ver mucho con este impacto económico que tiene la parte turística, pero es que sin embargo la parte de la parte social, la parte tradicional en la que convivimos cotidianamente es parte de nuestro ser. Creo que esto es muy importante para lo que nosotros queremos proyectar y que turísticamente impacta. Wow, y profe, no, sí, excelente todo lo que nos están enseñando seguidores de Ocho Venado. Y bueno, también aquí algunos nos preguntaban, mi profe Salvador, no sé si nos puede hacer el favor, ¿cómo se relacionan las danzas oaxaqueñas con las creencias y con cosmovisiones de los pueblos originarios? Sus prácticas tienen que ver con los registros antropológicos, sí, que retomo lo del maestro Viloria. Después de la llegada de los españoles se convierte en un mestizaje, nace el sincretismo, nace derivado de toda la cosmogonía, la visión de nuestros antepasados y toda esta ideología
y que nos lleva a segmentar los procesos de cómo vivimos, cómo aceptamos el medio a través de un baile, de una comida, de los olores, colores, sabores, y que todo esto pues está hecho en particular el oaxaqueño. Es, hablando un poquito del tecnicismo, este cuerpo social que nosotros tenemos y que nos mostramos al mundo, al menos decimos en Oaxaca, es que este que viene es ismeño, este es de la sierra, este es del valle, este es de la costa. ¿Hasta dónde llega toda esta pregunta que dices? Que nosotros somos ejemplos caminantes de lo que implica nuestra cultura, nuestra tradición. Wow, no, sí. La verdad que, ¿cómo ven, profe Virol? ¿Qué le decimos al profe? ¿Cómo ve su opinión? Sería, ¿cómo se relacionan las danzas oaxaqueñas con las creencias y cosmovisiones de los pueblos originarios? Bueno, nuestras tradiciones y costumbres, insisto en ello, se ha idealizado, se ha manejado, se ha realizado de una u otra manera en las comunidades. Y está catalogado de alguna manera como un hecho folclórico. Si hablamos directamente de las comunidades, como dices, se relaciona a cada hecho folclórico, no solamente la danza, insisto en ello. Las tradiciones y costumbres se supone que son todas las actitudes, todas las actividades que realiza una comunidad. Su forma de vestirse, su forma de peinarse, su forma de hablar, hasta la forma de caminar, la forma de dar una vuelta, todo eso tiene de alguna manera su trascendencia para llegar a la danza. Entonces estos hechos folclóricos son tan importantes, sobre todo 4 puntos importantes para hacer un hecho folclórico. Primeramente, antiguo, anónimo, no institucionalizado y prelógico. Si carece de alguno de estos 4 puntos, ya no es un hecho folclórico. Y eso hablaríamos de cualquier actividad, no solamente de la danza, hablamos de la música, lo que ya dijimos. Cuando hablamos de antiguo, aunque no se ponen de acuerdo todavía los especialistas, los escritores, ¿qué tan antiguo debe de ser? Algunos consideran 50 años, 100 años. Vamos, pero si en una comunidad se da en menos tiempo, lo acepta la comunidad y lo realiza, la antigüedad no tiene, ni fecha de caducidad ni cuando inicia. Antiguo, anónimo. ¿Quién escribió la primera partitura para poder dar la vuelta? Se desconoce. ¿Quién hizo el primer peinado, el primer trenzado hacia atrás con las trenzas sueltas o amarradas? ¿Quién la hizo? Anónimo. ¿Quién hizo la forma de vestir un quesqueme, una falda, un huipil, un enagua? Anónimo. Sí, claro. No institucionalizado. Significa que esto no se puede dar en las escuelas por mandato del gobierno, no. Es por contacto directo con el hecho. Y cuando decimos todo esto es de que es la transmisión de padres a hijos, de madres a hijas. Y esto es lo que lo conforma lo no institucionalizado. Prelógico, que nazca, se desarrolle y muera por el pueblo mismo. No decir, ya no quiero eso no me gusta. ¿Por qué? Eso se debe de desarrollar o morir en el pueblo porque así lo decida el pueblo mismo. Entonces, ¿qué tan importante es la danza? Ahí está contestado. No, manches, yo ya perdí todo lo que digo. ¡Wow! Está increíble. Oye, pero también creo que esto que el maestro apuntala es bien interesante, sí, claro. Y a mí me lleva a una reflexión un poco a otro territorio que es también importante. Toda esta relación de la cosmovisión de estas comunidades en relación al fuego, a la vida, a la muerte,
a recrear la danza del venado, y lo que no nada más es ver una danza del venado o ver una danza de la pluma, sino el contexto de la premisa temática que conlleva esta danza, que es tan poderosa y es vital para estas comunidades. Y creo que, no sé qué opinen los compañeros, pero creo que toda esta relación de vida, de cosmovisión, de lo que puede conllevar estas danzas, es bien interesante y me parece como la columna vertebral de todo esto. No, bueno, yo me quedé así como que anonadado de ayer. Muchísima información, maestros, de verdad. Estoy muy contento de estar sentado aquí con ustedes y escuchando todo esto que tienen por enseñarnos. ¿Y las deidades también participan en esta parte de la cosmovisión? Mi pregunta es una pregunta que puede generar cada uno, ¿no? La parte de las deidades, ¿qué rol juegan en esta parte de la cosmovisión, de la cultura, de las danzas tradicionales, de las comunidades? Creo que también es un punto bien importante, pues, compartirlo, ¿no? Para toda la gente que nos ve. Mi profe, ¿cómo ves lo que dice el maestro? Perdón, disculpa, me distraje un momento. Sí. De las deidades, que también es importante, pues, si mencionarlas también en la danza. Sí. Tiene que ver con las deidades y con la parte espiritual y cómo nosotros evocamos a estos espíritus, a estas deidades, para poder pedir sanación, para poder pedir lluvia, para poder pedir una buena siembra. También tiene que ver mucho con esta cosmovisión que representa y que sustenta la danza, la identidad, la tradición y muchas cosas más. Claro, sí, bueno, yo veo que varios pueblos, varias comunidades todavía lo manejan, ¿no? En el caso, bueno, donde yo ahorita estoy viviendo en Santa María, Coyotepec, salen los famosos cachudos de la estampida de Coyotepec y salen pues para pedir, en sus calles salen para pedir buenas cosechas, buenas lluvias. Y me imagino que en muchas danzas abarca esa parte, ¿no, maestro? Sí, si me permites aunar un poco más a lo que acaba de decir el amigo Luis. Creo que hay dos momentos, y ya que estamos hablando solamente en ese momento, por lo que nos hemos centrado mucho en la danza folclórica, déjame decir un poco que todas las fiestas de carácter religioso tienen dos momentos. Uno que es de devoción y otro que es de diversión. Mientras más indígena sea una comunidad y su representación dancística, más de devoción es. Pero si la comunidad es más, más mestizo, más local, más urbano, por decirlo así, es de diversión. Coincido con lo que dice en cuanto a lo espiritual, pero lo espiritual en lo urbano o en lo mestizo se va perdiendo. Lo vamos haciendo más de diversión. Pero en los lugares donde es más indígena, no, hombre, es vivir y convivir hasta lo mínimo. ¿Cómo se da la devoción? Y no hablo solamente de la devoción al santo patrón, no, a todas las cosas naturales y sobrenaturales que para el mismo indígena representa. Entonces es algo increíble. ¿Ustedes creen que, perdón maestro que te interrumpa, y ustedes no creen que esta parte de la sanación y esta parte del bienestar no lo podamos vivir en nuestros tiempos contemporáneos, actuales, en la cual seguramente alguno de nosotros ha hecho algo para tener armonía entre el cuerpo y el espíritu, entrar a un santuario, cual sea tu religión o en lo que tú creas? Creo que al final tiene la sustancia importante, el núcleo, que es buscar el bienestar para uno, ¿no? A través de la diversión, a través del ritual, a través del
de todas estas cosas que sostienen esta parte, esta cosmovisión de cualquier cultura. No precisamente creo que lo puedan tener las comunidades arraigadas, tradicionales, sino creo que también en nuestra actualidad, creo que nosotros lo llevamos en otro formato, pero al final creo que nos llevan al mismo punto. Buscar este bienestar y esa armonía con el espíritu, con el Dios, con la tierra, con lo que está a nuestro alrededor, para vivir estables. Profe Salvador, ahora sí que... Voy. Pues bueno, para mí, la pregunta que hace el maestro Luis, las deidades son los conceptos materializados con que el ser humano tiene contacto. A veces decimos lluvia. Voy a decir un ejemplo, Tlaloc, una figura antropomórfica ahí, y le veneramos, le hacemos rituales, una serie de ofrendas. Pero sirve un contacto es un puente de contacto para tenerlo con nosotros mismos y explicar a partir de una fuerza natural, como es la lluvia, es el rayo, es el temblor, son todos estos fenómenos naturales, yo le llamo instintos de la naturaleza. Entramos en un contacto con ellos porque a veces no todos necesitamos de una imagen, de una figura o de ir al cerro, a la Virgen de la Cueva, por ejemplo, ¿no? Sí. De ahí se han inspirado muchas canciones, la Virgen de la Cueva, que llueva, ¿no? La Virgen de la Cueva. Es ir y conocer el contacto antropológico, social, mítico, religioso de estas dos partes, la convivencia social y la ritualística. En la convivencia social es donde todos entramos en una fiesta, después de un ritual del santo patrón, o de ir al cerrito, o de ir a tirarle flores al arroyo. Y la parte ritualística es donde va el ser humano con toda su carga emocional, sentimental, psicológica, ancestral, y deposita en ella todas sus preguntas y se contesta a través de la observación, cómo la naturaleza, como lo dice el maestro, nos contesta. Anteriormente probablemente era con un ritual. Hoy en la actualidad, mantén tu casa limpia, ponte un perfume que antes se ocupaban en inciensos, usa tal perfume porque te sirve para esto. Voy a abundar algo sobre las flores de Bach. Antes era, ponte esto para la tristeza. Y antes no, agarra flores blancas y verlas a tirar al río porque te curas de la tiricia. ¿No? Sí. Cosas, el mal de ojo. Ahora no el mal de ojo, ahora vemos que son cuestiones emocionales que nosotros debemos controlar. Entonces estos conceptos materializados de los dioses que obedece para mí a los instintos de la naturaleza, temblor, rayo, lluvia, luna, tierra, hoy los tenemos de una manera modificada y modernizada a través de los conceptos con las nuevas culturas. Voy a meterme un poquito con esto que es el famoso, la nueva era, la New Age, donde ya no entramos en contacto de una manera con una imagen, sino introspeccionamos y empezamos a advertir que simplemente un colibrí que se pare, dicen que era el alma de alguien que te visita o te anuncia buenos augurios. Simplemente con ese acto de que estamos pesados ese día y se para ese colibrí y tenemos el concepto, dice uno, me va a ir bien. O ponte hierbabuena en el corazón porque se te va a quitar tu pena. Y agarra uno y la hierba. Por eso dice el maestro Viloria, todo lo que es naturaleza y tiene contacto, o le ofrecemos un ritual al maguey, por ejemplo, tenemos para curarnos. Están los curados que nos hace fortificar el alma, el carácter, el remedio, si tenemos algún problema intestinal. Entonces, vuelvo a insistir, la importancia de lo que dice el maestro Luis. ¿Qué pasa con estas deidades? Las deidades han evolucionado, y son como estos cuerpos, como las naves del espacio, lo pongo así como un ejemplo. Está todo el cuerpo, que para llevar un concepto necesitaban de todo un cuerpo. Ahora se ha depurado con la evolución también conceptos de la inteligencia humana hasta llegar a identificar esos procesos evolutivos a través de una imagen, de un aroma, de un espacio donde estamos, o simplemente los que vamos un día de campo, ¿qué necesitamos tener? Un rato de paz y tener contacto con todas esas deidades, llámese tierra, agua, 4 elementos, y lo que hacemos a veces es sentarnos descalzos y decir, en ese momento estamos entrando con nuestras deidades naturales que no necesitan de un carácter meramente religioso, sino ritualístico,
que nos permite introspeccionarnos y advertirlos que ahí están, nada más que antes tenían nombres y hoy pueden ser la misma esencia y que tienen otros nombres también. Sí, claro, ¿no? Ahorita que comentaba de que ahora sí que te puedes curar tus heridas, el curado también te las cura las que llevas por dentro, ¿no? De que cuando estás así como que, pues deprimido, triste, Excelente pregunta, maestro, de verdad, en serio, de verdad. Oye, pero creo que al final creo que lo que conlleva o el punto de conclusión de esta pregunta, que es muy interesante, es la petición y el agradecimiento que conlleva todo este proceso de un punto al otro y de cómo se van logrando diferentes cosas, ¿no? Y me viene un referente con lo que pasa en la comunidad de Santa Catarina Juquila, cómo uno llega y pide en el pedimento y construye y lleva sus objetos, prende su veladora y hace ese ritual, pero también hay otros momentos en que vas y agradeces, ¿no? Y estos dos puntos que son opuestos, o que no sé si sean opuestos, pero que construyen toda una estructura, todo lo que pasa y lo que comentan aquí los maestros es bien interesante, pero que al final están unidos por estas dos vertientes opuestas en cierto sentido, ¿no? Entonces, pedir, pero también agradecer, y creo que es parte de nuestro cotidiano y de lo que vivimos día a día, porque al final agradecemos por despertar y por estar vivos, agradecemos porque el alimento está en nuestra mesa, agradecemos porque llovió por el exceso de calor, agradecemos porque nos inundamos, agradecemos por muchas más cosas, pero eso es bien interesante. Estos dos polos creo que unen y estructuran y dan claridad a lo que sucede en este tramo. Y me atrevo nada más rapidísimo, abundando de lo que dice el maestro Luis. Próximamente, en los tiempos que nos estén viendo, o se repite este video, estamos en el mes de julio. Sí, sí. Y viene una actividad, voy a dejarlo en actividad importante de festejos, como es la Virgen del Carmen, que la antecede a los lunes del cerro. Es lo mismo que dicen en Juquila. Llegan a pedir, pero hay momentos en que yo he visto donde a la imagen, que antes era un centro ceremonial, le llegan a ofrecer todavía muchas gentes de nuestros pueblos, sus calabazas, sus elotes, como decir, gracias porque se dio mi cosecha. O le llegan a colgar un calcetín del bebé porque se salvó, o una prenda de un adulto porque sanó, ¿no? Esa parte de conexión de estos dos puentes que hablan, ¿no? Ahí es la importancia de las deidades, no de Dios, deidades, de lo que nosotros tenemos como concepto de naturaleza bajo formas muy concretas. Fíjate que también lo he observado mucho en estos rituales católicos, precisamente en este ofrecimiento que llevan las comunidades, ahorita no tengo como muy claro, la rendida de culto, precisamente que tú vas y agradeces a través de lo que esté a tus posibilidades de llevar y ofrecerle a lo que tú crees, ¿no? Y eso es bien interesante también, que tiene que ver con todo este tema tan importantísimo. Claro, ¿no? Interesante. Viloria, ¿cómo ven? Como platican aquí los maestros. Ya lo dijeron todo, Maestro. ya lo dijeron todo, me uno a lo que acaban de decir. Bueno, aquí vamos a ir con la siguiente pregunta que nos hicieron los seguidores de Ocho Venado. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las danzas oaxaqueñas en la actualidad? Mira, aquí viene una pregunta muy dura, porque desafortunadamente en una pregunta anterior que mencionaba de que mientras la comunidad sea más urbana, más mestiza, se olvidan todo y se hace por diversión. ¿Qué problemas se enfrenta? Todo también. ¿Por qué? Porque se da la situación de que nos gusta, es algo que traemos desde los españoles, nos gusta copiar. Y cuando copiamos, a veces hasta lo copiamos mal. Y cuando lo copiamos mal, no sabemos ni por qué lo hacemos, cuándo lo hacemos o por qué lo hacemos. En cambio, en las comunidades se sabe cuándo se hace, a quién se le hace, por qué se hace y en qué momento se debe de hacer. Entonces,
¿Qué problemas se enfrenta en realidad las danzas actuales? Todo. ¿Por qué? Porque simplemente lo hacemos por diversión, queremos lucir al grupo y no nos importa en ese momento lo que estamos haciendo. Queremos divertirnos, lo hacemos bien, zapateamos bien y a veces lo que estamos zapateando, lo que estamos haciendo, no sabemos ni por qué lo hacemos. A veces queremos que un zapateado de Pinotepa, por ejemplo, lo quieran hacer un zapateado de Juquila, o un zapateado de Pochutla, o un zapateado de Valles Centrales. Cuando hay diferentes tipos de zapateados, hay zapateados de 3 tiempos, de 2 tiempos, de 2 tiempos y medio, pespunteados, de planta completa, arrastrados, o simplemente de un zapateado, válgase la palabra, sonoro, para romper tarima. Entonces, eso enfrentamos todos. Estamos bailando solamente por diversión y estamos bailando solamente por bailar y no estamos llevando una trascendencia de los abuelos. No. Maestro Luis. Es muy interesante esta pregunta porque creo que sí tiene que ver mucho con la pérdida de los intereses de las nuevas generaciones en relación a lo que somos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la globalización, con la parte, ¿cómo se llama? La cuestión cibernética, toda esta conexión que tenemos que de cierta manera aportan cosas positivas, hacen que las nuevas generaciones y nosotros mismos que somos parte de esta nueva generación, nos han restado un poco de interés. Otro de los puntos muy importantes tiene que ver precisamente con la falta de apoyo institucional, ¿no? El capacitar a las personas, llevar a espacios mucho más interesantes y dignos a las comunidades a los jóvenes, eso también es muy interesante para poder resolver todas estas partes que son fundamentales. Y creo que los intereses de los jóvenes hoy por hoy son otros. Yo sí creo que las migraciones sí refuerzan cualquier cultura y cualquier tradición, porque es parte de la naturaleza que tiene que haber en la cuestión del progreso y del tiempo, pero también hay que saber cómo lo vamos a enfrentar y cómo esto nos ayuda a reafirmar quién soy y hacia dónde voy para poder entender lo que está pasando con lo otro. Y creo que el mayor ejemplo lo podemos ver en la música, cómo estas músicas han evolucionado de manera vertiginosa y todas estas influencias de sonidos africanos, centroamericanos, tradicionales, todo europeos, y se han generado nuevas cosas muy interesantes que le suman, pero a nivel dancístico, a nivel de identidad, ¿cómo lo tenemos que enfrentar y cómo tenemos que abordarlo para no perder quién soy, de dónde vengo y hacia dónde quiero ir? Wow. Maestro Salvador. Me sumo a los maestros. Y lo que yo puedo aportar es lo siguiente, también al centralismo que se habla. Hoy por hoy, nuestros grupos, compañías, modificaciones de ballets, y lo digo medio raros, ya no bailan para ellos, ya no bailan para sus comunidades, ya no bailan para el santo patrono inclusive, para el festejo. Bailan para el turismo, que es bueno porque es parte, como dice el maestro, de la naturaleza humana, pero ya no bailan para ellos, ya no lo registran. Vamos a hacerlo bien por nuestra comunidad, por la preservación de nuestra cultura, conservación, difusión, divulgación. No, hagámoslo porque viene un grupo extranjero, hagámosle porque a lo mejor nos llevan de viaje, hagámosle porque nos van a dar algo económico, hagámosle porque va a venir tal persona importante. Y aquí retomo lo que dice el maestro Viloria. Cuando pasa eso, lo hacemos por la diversión y el acto de quedar bien, pero cuando baja del escenario, voy a decir una palabra que hace tiempo lo oí en Guelaguetza, y le agradezco a quien lo dijo. Al indio arriba lo aplauden, abajo no te conocen. Y no te conocen
porque no lo que mostraste en escenario lo arrastras a tu vida y lo sigues llevando y mostrando. Ya pasó el baile, ya pasó el mejor zapateado, aunque haya sido confundido con Juquila, con el Valle, hasta con Guerrero se meten, nomás porque dicen que hay que zapatearle, y te olvidas. Y vuelves a tu vida cotidiana, pero sin esta pizca de identidad que digas, yo soy juquilense, soy vallista, soy de Pinotepa y vean. ¿Qué pasó? Pues recoge tus cosas, se quitan el atuendo y regresan a una vida cotidiana. No hay mayor expectativa de registrar, de conservar y de seguir portando esta esencia que se manifestó en escenario, a través de cómo hablas, de cómo vistes, tus costumbres, tu comida, tus ropas. Los saludos simplemente en nuestros pueblos, ¿no? Algo que pasa en las representaciones es que pasa el mayordomo, pasa la novia, pasa el padrino. Está bien como parte antropológica, historiográfica de la danza, pero vas a un pueblo y ya no se acostumbra. Sí, ya no te saludan. Si te compras una canasta de pan, no está caro. Mejor le llevo una botellita de mezcal al padrino. Y si el padrino está malo, ya ni siquiera lo visitas. Ya las bodas suntuosas ya no se hacen. De noche rapidito y vámonos porque es mucho gasto. Admiramos lo que todavía en los pueblos se practica a partir de lo cotidiano, esas prácticas que lo identifican, que regalan roperos, que regalan todo, que las bodas duran una semana. La pregunta aquí, respondiendo tú, ¿cuál es el impacto? ¿Cómo se registra? Pues en la práctica cotidiana, que se puede hacer, pero se requiere de un carácter, de una conciencia global de la comunidad, del grupo social, etnia o raza, para que se sigan practicando, pero no desde la cotidianidad de presentarme como espectáculo o como algo bonito, sino de la práctica y conciencia de decir, soy esto y lo sigo preservando a lo largo de mi vida y lo transmito a mis generaciones que vienen atrás de mí. Perdón, maestro, y creo que otro punto bien importante a tocar sobre esta pregunta es la falta de profesionalización. Creo que esto tiene un impacto bien importante. Nosotros que nos dedicamos a formar jóvenes, a formar nuevas generaciones de artistas, bailarines, coreógrafos, maestros, creo que también esto tiene un impacto primordial, porque la falta de educación, a pesar de que somos un pueblo que baila por todo, en la tristeza, en la alegría, en la melancolía, en todo, y lo hacemos nato, orgánico, la profesionalización es muy importante y de ahí el rango de la educación por el arte. ¿Qué tanto le apuesta el gobierno a esta parte y por qué no lo hace? Y las pocas personas que se han atrevido a hacerlo y se han echado las piedras a la espalda para luchar con todas las posibilidades que tienen y construir algo, es bien valioso. ¿Y por qué la contraparte institucional, el aparato gubernamental, no le ha puesto ojo o el punto a esa estructura educativa? Vuelvo a repetir, siendo un pueblo que bailamos para todo, para la lluvia, para el fuego, para la alegría y para las tristezas. Aquí hay dos puntos sobre los que habló el amigo Luis. Hay dos riesgos. En cuanto a la profesionalización, como dice, creo que es muy importante para todos aquellos que estudian en la danza, en cualquiera de sus disciplinas, moderna, contemporánea, clásica, ballet, libre y folclórica. Creo que sí es necesaria esa profesionalización. El problema es cuando estos profesionistas de alguna manera regresan, algunos a sus comunidades, pretenden darle una connotación diferente a lo que están realizando. Y si para eso le tenemos que hacer algunos cambios, o un tipo de faldeo, o un tipo de movimiento, o un tipo de salto, un tipo de arrastrado de pie, ahí corremos ese riesgo, una. La otra, cuando decía Luis, no soy en contra de lo que acaba de decir, solamente hago la advertencia de que pueden surgir algunos riesgos.
El apoyo que menciona, el apoyo que se debe de dar, se debería de dar a nivel gobierno. ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, me ha tocado ver las delegaciones del año pasado y de este año. Prácticamente se obliga a que haya un director artístico. Anteriormente en las delegaciones, y estoy hablando de 1965 para acá, que me tocó verlos y estar participando, que había solamente había un responsable del grupo, responsable de la danza o responsable de esa embajada, como se llamaban anteriormente. Bueno, ¿qué pasa ahora de que haya un director artístico, un responsable de grupo, un director de grupo? Y resulta, con todo respeto, para eso no estoy en contra, pero muchos de los directores artísticos son de otras comunidades o de otros estados y le dan una visualización totalmente diferente de lo que está sucediendo en la comunidad. El zapateado, como decía, acabo de ver, por ejemplo, no quiero decir nombres, pero grupos de aquí, de Valles, zapateando con planta completa como Pinotepa o como Juquila. Cuando en el centro se pespuntea, el zapateado es de pespunteado y arrastrado. Entonces, ¿cuál es la exigencia? ¿Es de ese director de grupo o el director de artístico? Que levanten los pies, que se vea más bonito, que se vea más elegante. Esos son los riesgos que estamos corriendo. Y entonces le estamos dando una vuelta a la página y la estamos transcribiendo de mal momento. Entonces, la historia que dejan los abuelos para la danza folclórica, estoy hablando de la danza folclórica, lo que nos dejaron nuestros abuelos se está transcribiendo de una manera que en el futuro, y no vamos muy lejos, en el futuro ya nos vamos a saber qué estamos haciendo. Estamos compitiendo entre delegaciones y eso no es válido. Sí, no, y eso sucede en muchos pueblos, ¿no? Todavía que se sienten, que compiten entre unos contra otros, o bueno, eso se ha sentido. ¿O cómo va, maestro Salvador? Sí, abiertamente compiten, quieren hacerlos todos parejo, cuando no hay una sincronía, que es diferente. Quieren que todas se parezcan igualita, la pestaña, porque ahora hasta le agregan cosas. O sea, aparte le agregan, dice el maestro, corre el riesgo, le agregan cosas. Hay unas que me he dado cuenta que, por ejemplo, en lugar de la trenza tradicional mestiza, ahora ya se hace en trenza francesa, ¿no? Y no están conscientes de ese proceso. Independientemente que usen ahí tocaras, que son aditamentos del peinado, también competir en que sea más largo, se vea más visual estético, se vea más alta, más derechas tus clavículas. Entonces empiezan inclusive a usar elementos tan necesarios de la academia, pero no lo saben llevar para que ese contexto conserve sus aptitudes, su naturaleza y probablemente se vea diferente. Sino al aplicar mal estos conceptos, estas técnicas, inclusive lo transgreden, lo transforman. Y al rato dices, bueno, inclusive en la pluma, si a él le ha tocado ver al maestro zapateados, yo he visto danzar la pluma y le digo, qué padre tu versión Sachila. No, yo soy de Teotitlán. Bueno, le digo, sí, pero me gustó mucho tu versión Sachila. Pero es que yo bailo como acá, le digo, pues, que yo sepa, así no se baila. O viceversa, vas a Tlacochaguaya. Sí. Y dices, pues qué padre versión de Cuilapa. No, es que soy de Tlacochaguaya. Ah, está bien, pues. Entonces, inclusive el carácter de desconocimiento de los estilos, así como una lengua o lenguaje o idioma, el zapoteco, un ejemplo, los que nos ven, varía por las regiones. Y eso hay que conocerlos para estar consciente y decirlo. Hoy voy a interpretar una danza de la pluma con estilo fulano, sutano o mengano, o estar conscientes de lo que realmente estamos haciendo en escena o en una participación pública. Maestro. No sé cuánto sobre esta pregunta también, no sé cuántos programas podríamos tener
porque es muy, muy, muy extenso. Y repito sobre lo que decía y uniéndome a la palabra que tuvo el maestro ahorita, simplemente que la palabra, voy a usar una palabra, ceñidor. ¿Qué es lo que significa ceñidor? Que ciñe la cintura. No había anteriormente cinturones, no había otra cosa más que ese ceñidor que fajaba la cintura para que no se cayera ni la enagua, ni el calzón, ni la falda, nada. Para eso son los ceñidores. Y vemos a veces los ceñidores flotando con un nudo exótico y flotando por todos lados, que no tiene nada, no cumple la función de ceñidor. Y ese es otro de los problemas con los que enfrenta sobre la misma pregunta, ¿eh? Y se los hemos dicho a los jóvenes. Ahora, en las comunidades, el tamaño de la punta de los ceñidores que llevan punta o que deben de llevar la punta para que la vistosidad de lo que representa. Los que no, los que se fajan porque el ceñidor debe de ir totalmente cubierto, esa es otra cosa. Pero simplemente eso. Es una pregunta muy extensa. No, y bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo han evolucionado las danzas oaxaqueñas a lo largo del tiempo? Rápido. ¿Cómo han evolucionado? De una manera, para mí, rara, sin línea, sin identidad. Todos, estoy consciente que todos contribuimos, así como se habla del tejido social, yo hablo del tejido folclórico, de la identidad, la costumbre y todas esas cosas. Un referente para los que nos están viendo en diferentes latitudes, móviles o lo que sea, cuando se repite este video, pueden, si todavía se encuentra, pueden venir a Correos de Oaxaca, aquí en el Zócalo, y van a encontrar unas imágenes cuando se empezaba a construir la identidad de la idea del baile, no del baile. Las chinas que aparecen ahí, oaxaqueñas, no son a las chinas que conocemos hoy. Las de Betaza y todo eso no se parecen nada. Inclusive vemos videos de lo que era la Rotonda de la Azucena o los Lunes del Cerro, no se parecen en nada. Simplemente las tehuanas, en el caso, usaban el resplandor, si no me corrigen, caído, porque obedecía a otras situaciones. Llega una modificación bastante buena, espectacular y bonita, que ahora lucen mucho las mujeres, que se almidonan las partes de los faldones blancos o los resplandores, y ahora se ven enormes, ¿no? La cuestión de la joyería, en las chinas oaxaqueñas o en el barrio de Xochimilco, me atrevo a decir porque mi familia, Genoveva Medina, muchas, igual no se me meto, pero lo voy a decir, se llevó de Jojocotlán ciertas connotaciones de vestir a la ciudad, ¿no? Que mi tía está en paz ahí, Genoveva Medina. Y eso no es lo importante de este proceso, sino cómo se va modificando. Lo conservan hoy la china oaxaqueña, y eso es padre, desde nuestra fallecida prima Silvia. Encontramos que había molinderas, chocolateras, chileras, que de acuerdo al atuendo que utilizaban, era el tipo de enjollamiento o arreglo, porque los identificaban. Así como los cuerpos decían, es que este es molendera porque lleva así, este es chocolatera porque este es chilera. Obedecían sí a un sector que ellos mismos construían, no de estatus, sino de actividad. Oficios, maestro. Oficio. Y entonces la China será una amalgama de características de esta participación de un núcleo social derivado de las diferentes actividades a las que se dedicaban, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la evolución? Como vuelvo a retomar el maestro Gloria y vuelvo a retomar de lo del maestro Luis, no se ha tenido cuidado en esos detalles. No va a resolver nada, por supuesto, con esto. No se ha tenido que la práctica de baile, idioma, vestimenta, comer, vivir,
Ya no registramos las actividades cotidianas para las que eran, para lo que se sujetaba. Abordo algo o aporto del ceñidor. Tiene razón, por ejemplo, en mi pueblo se ocupaban para los hombres leñeros, que eran los que iban a cortar el palo o el árbol y se tenían que fajar fuerte. Y no puedo decir aquí porque ya sé que todo. Tenemos una palabra de lo que dicen, les afectara sus órganos. Y ese ceñidor tenía unas cruzadas. Y así como las molenderas chocolateras, cuando salían en baile, que ya no se ocupa en mi pueblo, sabían quién cortaba árboles, quién era adobero, quién construía y quién era cavador de pozos, por su manera en cómo se fajaban. Entonces, ahora el ceñidor ha pasado de ser un adorno, un utensilio más para que no falte, pero el uso no corresponde al atavío para lo que se puede justificar un traje. Maestro Luis. Fíjate que esta pregunta también todas son muy interesantes y me lleva a todo un contexto coreográfico y cómo el impacto coreográfico, la creatividad del artista, quien lleva la batuta de creativa de la danza y de cómo traspasa todo eso. Bien lo dice el maestro, hay que tener mucho cuidado porque la línea es muy delgada y cómo yo tengo ese compromiso de plasmar con precisión la premisa temática, cultural, de identidad de esa comunidad que me da la responsabilidad de llevarlo para poderlo mostrar. Ejemplo, Guelaguetza, 12 minutos. Pero el otro ejemplo que quiero traer a la mesa, que es bien interesante, es cómo la danza maravillosa que se creó con la maestra Paulina Solís, Flor de Piña, se ha convertido en un referente cultural a pesar de ser una creación coreográfica implementada para una partitura musical, para un escenario especial y que tiene un impacto cultural, social, político, bien interesante. Y cómo esto le suma de manera positiva. ¿Cómo le suma? Los materiales, que al final sí tiene que ver mucho con todo este avance de la globalización y de los tiempos, también es bien importante. Vamos, maestro Mijail, adelante. Bueno, la pregunta, ¿qué tanto ha evolucionado la danza? Voy a ser muy duro en este sentido. La danza no ha evolucionado, se ha deformado. Y si estamos hablando de los bailes oaxaqueños, hay una deformación. La culpa no, perdón, como decían, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Y en este sentido, somos culpables nosotros mismos que lo hemos permitido. Ahora, es cierto, Oaxaca necesita de una derrama económica de carácter turístico, totalmente de acuerdo. Y totalmente de acuerdo que exista los lunes del cerro y con su programa de Guelaguetza, también es cierto. Pero que no se comete el error, lo que comentábamos hace rato con los amigos, que no se comete el error de decir, le estamos presentando lo auténtico, no hay nada auténtico ya. Allá arriba ya no hay nada auténtico. Aunque lleguen las delegaciones de cada comunidad, en el momento que le dan el cambio, como quieren que se baile, con 10 minutos, con 12 minutos, y con una entrada y con una salida, y con ciertas coreografías, estamos rompiendo con todo lo que es verdadero. Entonces, ¿qué tanto ha evolucionado la danza? Para el turismo ha evolucionado, para gobierno evoluciona la danza turísticamente. Pero por otro lado, estamos deformando la danza porque en las propias comunidades queremos ver un jarabe de su pueblo, solamente lo vemos en las fiestas y cada quien baila como quiere, en el rincón que quiere, da las vueltas que quiere. Eso es la danza, el jarabe que se pretende ver. Pero si lo sacamos de su lugar y lo queremos organizar, lo que ya dijimos,
no institucionalizado. Cuando lo institucionaliza ya deja de ser un hecho folclórico, ya lo estamos consumiendo de otra manera. Creo que podemos llevarnos otra hora aquí platicando, porque es muy extenso todo este tema del folclore oaxaqueño, pero vamos, los invito a hacer un comentario de reflexión para cerrar este programa especial de 8 Venado, y esperemos próximamente poder sacar un segundo programa, porque tenemos muchas cosas que platicar, que hablar así pues, sobre respecto a las tradiciones de Oaxaca. Mi profe, Luis, ¿puede dar unas palabras de reflexión para terminar? Agradecido por este espacio de reflexión, de una mirada objetiva, porque creo que esto nos va a llevar a otros territorios mucho más interesantes, en la que hablábamos hace un rato, salir de nuestra zona de confort, y vuelvo a repetir, ¿qué queremos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Y permitamos que el tiempo sí influya, pero no olvidemos la importancia y la sustancia activa de lo que somos, porque eso es muy importante. La coreografía es creación para impactar a nivel visual, pero también es impactar a nivel emocional, intelectual y en la identidad. Gracias. Maestro Salvador. Agradecido en este programa, y mi aportación es, insisto, igual me asumo, es un espacio de reflexión, de conciencia y de práctica consciente de lo que estamos haciendo. No es denigrar, no es hablar de nadie, es simplemente hacer un acto de conciencia. Sumémonos, hagamos realmente comunidad danzaria, en este caso que se trata el tema, y expongamos los puntos, y entre todos vamos a aportar, y seguro vamos a llegar a un buen puerto, tratando de aportar a nuestra cultura y seguirla divulgando. Maestro Viloria. Nuevamente agradecerte, amigo Jesús, y a los maestros también agradecerles el que podamos haber compartido y platicado. Y a través de este momento quiero invitar a todos los jóvenes que sigan haciendo danza, de la disciplina que quieran, pero hagan danza. La manifestación más completa, se dice todavía hasta la fecha, la disciplina más completa ha sido la danza. Y quiero a través de este momento rendir un homenaje a los investigadores oaxaqueños, Enrique Audifred, Alfonso Mar Prudente, al doctor Javier Castro Mantecón, al doctor Jorge Pérez Guerrero, que fueron investigadores de esas danzas. Entonces, y los que vamos quedando en el camino de ellos, simplemente un homenaje a estos investigadores oaxaqueños, y un saludo a ustedes, y gracias por compartir con momentos. Maestro Jesús, gracias. Gracias, amables. Gracias. 8 Venado, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión, y esperemos la segunda parte. Muchísimas gracias, maestros.